El tema principal de la clase de hoy es mapeo de memoria, pero antes de tratar este tema de mapeo, vamos a hablar sobre las modificaciones que se pueden realizar en un sistema de memoria referido a su expansión en el tamaño de la palabra y a la expansión en el número de posiciones de memoria. Si en algún diseño se realiza tanto una expansión del tamaño de la palabra como una expansión del número de posiciones, vamos a estar ante un caso de una expansión mixta. En el tema de mapeo, vamos a tratar en la clase de hoy el tema que hace referencia a mapeo directo y vamos a dejar el tema de mapeo inverso para la clase que viene. En mapeo directo vamos a ver dos formas de diseño. Una es en el modo absoluto y otra es en el modo relativo o espejado. Vamos a ver que en el modo absoluto, en todas las líneas de direccionamiento con las que cuenta el dispositivo que esté controlando al sistema de memoria, van a ser accesibles por este sistema de memoria, mientras que en el modo relativo no todas las líneas de direccionamiento del dispositivo que controla el sistema de memoria van a ser tenidos en cuenta por este sistema de memoria. Bien, empecemos entonces con sistema de memoria. Para entrar en este tema hay que recordar dos dispositivos básicos. Uno de ellos es memoria y el otro es decodificadores. Vamos a recordar que una memoria no es otra cosa que un conjunto de celdas de almacenamiento que tiene asociado circuitos electrónicos que me van a permitir guardar o extraer información de estas memorias. El proceso de guardado le vamos a llamar escritura de memoria y el proceso de sacar información vamos a referirnos como la lectura de la memoria. Esta información es información de tipo binario y se va a guardar en grupos de bits que vamos a llamarle ancho de palabra o simplemente palabra. Cada una de estas palabras se almacena en una dirección en particular dentro de la memoria que la vamos a llamar posición de memoria. En cuanto a las tecnologías de memoria, podemos o recordemos que existen memorias de tipo ROM, PROM, EEPROM, RAM, SRAM, DRAM y flash. Eh, lo que de esta tecnología lo único que vamos a decir es que en el microcontrolador que vamos a utilizar en la materia, que es el PIC16F887, en su arquitectura vamos a ver que en su arquitectura se encuentran implementadas memorias de tipo flash, en donde en esta memoria la información que se va a guardar son las instrucciones que constituyen mi programa, memorias de tipo RAM, en donde la información que vamos a encontrar acá es la información que configura los distintos periféricos con los que cuenta este microcontrolador y información de tipo temporal que me va a ser de utilidad para llevar a cabo mi programa. También este dispositivo cuenta con una memoria EEPROM, en donde en esa memoria es posible guardar datos de forma permanente. Si vemos a la memoria como un diagrama en bloque, podemos identificar tres puertos en todo dispositivo de memoria. Un puerto que se llama puerto de datos, otro puerto de direcciones y otro puerto de control. El puerto de datos cuenta con un conjunto de pines donde la cantidad de pines va a tener una relación directa al ancho de la palabra que va a tener esa memoria. Así de esta forma podemos decir que
Si nuestro puerto de datos cuenta con 4 pines, el ancho de palabra de esa memoria va a ser de 4 bits. Si cuenta con 8 pines, va a ser de 8 bits, 16 pines, 16 bits, 32 pines, 32 bits de ancho de palabra. En lo que hace referencia a puertos de direcciones, vamos a ver que la cantidad de líneas con las que cuenta mi dispositivo de memoria eh, va a estar relacionado con la cantidad de posiciones que puede llegar a direccionar a través de una potencia de 2. Así, de esta forma podemos decir que si yo cuento con 10 líneas de, de direcciones en mi dispositivo, esto me va a permitir direccionar 1024 posiciones. Estas 1024 posiciones nosotros nos vamos a referir a que es posible direccionar en 1K posiciones. Teniendo este valor como referencia de 10 líneas, podemos decir que si mi dispositivo cuenta con 11 líneas de direccionamiento, yo voy a poder direccionar el doble de posiciones que lo hacía con 10 líneas. Es decir, que con 11 líneas yo voy a poder direccionar en 2048 posiciones o 2K posiciones. Mientras que con 12 líneas yo voy a poder direccionar en 4 veces más posiciones que en las que pueda llegar a direccionar con 10 líneas. Es decir, que con 12 líneas yo voy a poder direccionar en 4096 posiciones o 4K posiciones. De igual forma, si yo tengo 9 líneas, voy a poder direccionar 512 posiciones de memoria, y si tengo 8 líneas, voy a poder direccionar 256 en posiciones. Esta relación es importante que la recuerden para que en los casos de que tengan que identificar cuántas posiciones de memoria hay que, eh, o cuántas líneas hace falta en función de la cantidad de posiciones de memoria, lo podamos hacer de forma rápida, eh, recordando esta relación del doble, de 4 veces, de la mitad, de un cuarto de veces. Bien, por otro lado, en lo que hace referencia al puerto de control, nuestros chips de memoria tienen un puerto de control conformado por pines de habilitación del dispositivo, pines de permiso de escritura y pines de permiso de salidas de datos. Cada uno de estos puertos van a estar conectados dentro de un sistema de memoria a sus correspondientes bases. Es decir, que los puertos de direcciones van a estar conectados a un conjunto de líneas, o sea, un bus de direcciones de mi sistema de memoria. Los puertos de control a un bus de control y los puertos de datos a un bus de datos. En lo que hace referencia al decodificador, recordemos que el decodificador es un circuito lógico que tiene múltiples entradas y múltiples salidas. Este dispositivo convierte entradas codificadas en salidas codificadas en otro código. Del diagrama podemos ver que los decodificadores también cuentan con líneas de control. En este caso tenemos una única línea de control, en la cual este círculo se referencia que esa línea de control es activa en bajo o cero lógico. Todo decodificador cuenta con su tabla de verdad, en la cual me permite entender cómo es el funcionamiento de este dispositivo. Así, por ejemplo, vemos que si eh, la línea de control se encuentra en alto, no va a importar en qué valores tengan las entradas A y B, mis salidas van a ser todas puestas en valor lógico alto. Mientras que si la línea de control se encuentra en bajo, en función de
la combinación que tengan las entradas A y B, yo voy a tener un código a la salida en donde la característica de este código, dados este tipo de decodificadores, va a ser la siguiente. Siempre va a haber una de las salidas en bajo y todas las otras salidas en alto. Si bien el decodificador visto anteriormente es simple, existen decodificadores más complejos, es decir, con más líneas de entrada y más líneas de salida y más elementos o líneas de control, en donde en particular nosotros vamos a utilizar este tipo de decodificador para desarrollar los diseños planteados en los problemas de la guía de ejercicio. Eh, ¿Qué tiene este decodificador? Este decodificador cuenta con 3 líneas de entrada y 8 líneas de salida. Y cuentan además con 3 líneas de control, en donde observamos que si no se cumple la condición de que esta línea se encuentre en alto y estas dos se encuentren en bajo, no va a importar eh, cuál sea la combinación de las entradas, sus salidas siempre van a estar en alto. Mientras que si se cumple la condición de que esta línea esté en alto y estas dos se encuentren en bajo, toda combinación de las entradas me va a dar una salida que tenga como característica que una de sus salidas es baja y todas las demás están en valores altos. Acá les dejo un circuito para hacer funcionar un decodificador mediante pulsadores, en el cual ustedes los pueden implementar en un simulador y que les pueda permitir, mediante su utilización, recordar un poco más el funcionamiento de este dispositivo. Esto, por ejemplo, lo pueden simular en un programa como, por ejemplo, Proteus. Cuando cuando hagamos referencia a decodificadores, lo vamos a llamar lo podemos llegar a llamar de dos formas distintas. Vamos a ver que le podemos dar dos clasificaciones distintas. Una clasificación es en función del número de líneas de entrada y salida que tiene mi decodificador. De esta forma, si mi decodificador tiene n líneas de entrada y m líneas de salida, eh, yo voy a decir entonces que mi decodificador es de n a m. Por ejemplo, si tiene 3 entradas y 8 salidas, yo voy a decir que mi decodificador es de 3 a 8. Otra clasificación es mirando el código de salida. Si el código de salida tiene la característica vista anteriormente, en donde una de las salidas es baja y todas las otras son altas para cualquier tipo de código de entrada, yo voy a decir que ese decodificador es un decodificador de 1 entre m, donde m es la cantidad de salidas posible que tiene mi decodificador. De esta forma, volviendo al ejemplo anterior, por ejemplo podemos decir que este decodificador es un decodificador de 1 entre 8. Bien. Recordados estos dispositivos, pasemos a, a realizar modificaciones en el sistema de memoria, en donde la primera modificación que podemos llegar a realizar es una expansión del tamaño de la palabra. Vamos a decir que estamos realizando una expansión del tamaño de la palabra cuando eh, yo tenga que diseñar un sistema de memoria en donde el ancho de palabra de ese sistema de memoria sea mayor que el ancho de palabra que tengan mis dispositivos de memoria. Para ver cómo son los circuitos eléctricos del diseño de estos sistemas en donde se tienen que aplicar este tipo de expansión, pasemos a un ejemplo en particular.
Este ejemplo me pide diseñar un sistema de memoria RAM. Ese sistema tiene que contar con un K posiciones y en donde el ancho de la palabra de ese sistema es de 4 bits. Y yo voy a contar con chip de memorias de 1K de posiciones de memoria y 2 bits de ancho de palabra. Para empezar a resolver o intentar llegar al diseño del circuito eléctrico de este sistema, yo tengo que contestar primeramente dos preguntas. Una es, ¿cuántas líneas de direcciones va a tener el bus de direcciones de mi sistema? Para ello, yo tengo que observar la primera característica de este sistema, en este caso, un K posiciones. Yo sé que un K posiciones de memoria de mi sistema pueden llegar a ser accedidos mediante 10 líneas. ¿Cómo sé esto? Recordando la relación. Un K de posiciones, es decir, 1024 posiciones, puedo llegar a acceder a esa cantidad de posiciones si tengo 10 líneas de direccionamiento. Por otro lado, tengo que saber cuántos chips de memoria van a ser necesarios para armar mi sistema. Para contestar esta pregunta, y dado que es una expansión del tamaño de la palabra, lo que yo tengo que realizar, voy a mirar cuánto es el ancho o voy a realizar una división entre el ancho de la palabra de mi sistema y el ancho de palabra de mi memoria. En este caso, esta división de 4 dividido 2 me va a dar 2, quiere decir que yo voy a necesitar 2 chips de memoria para diseñar este sistema en donde se produzca una expansión del tamaño de la palabra. Veamos cómo queda armado ese sistema. Tengo una RAM 1, una RAM 2 de 1K por 2 y 1K por 2, en donde si mi base de direcciones, mi base de datos cuenta con líneas que se llaman D0, D1, D2 y D3, donde D3 es la línea de datos del dato más significativo y D0 es la línea donde va a ir el dato menos significativo, yo voy a asociar eh, las líneas de datos de mayor peso a, por ejemplo, los dos pines de la primera memoria o la RAM 1. Mientras que las dos líneas de datos de menor peso, yo las voy a asignar a eh, los pines de datos de la segunda RAM. De esta forma, teniendo memorias de ancho de palabras de 2 bits, yo voy a poder eh, acceder a bases de datos de 4 bits. Veamos cómo es el conexionado de su puerto de control con el bus de control. Acá se observa que es una conexión directa en donde el chip enable de la línea de base de control va al chip enable de cada una de las RAM. Lo mismo sucede con el output enable y con el write. Las conexiones son directas y comunes a las dos memorias RAM. Por otro lado, el puerto de las memorias RAM se van a conectar también de forma común y directa al bus de direcciones del sistema de memoria, en donde el pin A0 de cada una de las memorias se va a conectar a la línea A0 del bus de direcciones y los pines A9 eh, de las memorias se va a conectar a la línea A9 del bus de direcciones. De esta forma, si yo quiero acceder a los datos guardados en la posición eh, 0 de mi sistema de memoria, yo voy a escribir
en el bus de direcciones los, todos sus bits en 0. Esto me va a posicionar en la posición 0 de esta memoria y en la posición 0 de esta memoria. Y al habilitar estas líneas de control, yo voy a tener acceso a estos 2 bits de la memoria RAM 1 que van a conformar los 2 bits más significativos en el bus de datos, y estos 2 bits de la RAM 2 que van a conformar los 2 bits menos significativos de estas líneas del bus de datos. Entonces, de esta forma, o esto mejor dicho, son circuitos típicos de una expansión del tamaño de la palabra. Pasemos ahora a una expansión del número de posiciones de memoria. Vamos a decir que nosotros llevamos a cabo una expansión en el número de posiciones de memoria cuando me pidan un sistema en donde la cantidad de posiciones de memoria que va a tener ese sistema es mayor a la cantidad de posiciones de memoria que pueda llegar a tener en cada una de las memorias con las que cuenta este sistema. En este ejemplo en particular, lo que me piden es diseñar un sistema de memoria RAM de 4K posiciones y 8 bits a partir de memorias de 2K posiciones y 8 bits. Observen que cuando se hable de esta característica en particular, en donde el ancho de palabra es de 8 bits, yo puedo simplificar la notación diciendo que estos 4K posiciones por 8 bits van a ser igual a decir que lo que estoy necesitando son 4 KB de memoria. Bien, entonces, para contestar la primera pregunta, ¿cuántas líneas de direcciones va a tener el bus de direcciones de mi sistema? Dijimos que tenemos que observar la primera característica del sistema, en este caso son 4K posiciones, y recordar, habla o la relación en donde me dice que 4K posiciones van a poder ser accedidas con una cantidad de 12 líneas de direcciones. Entonces mi sistema va a tener que tener un bus de direcciones de 12 líneas. Veamos cómo queda conformado este sistema. Tengo las dos memorias RAM de 2K por 8. En estas memorias, la forma de conectar su puerto de datos con el bus de datos es de forma directa, en donde el pin de 0 de la memoria va a ir a la línea de 0 del bus de datos, de, tanto de esta como de esta memoria, y el pin de 7 de cada una de las memorias va a ir a la línea de 7 del bus de datos. En lo que hace referencia a la conexión de su puerto de direcciones, vamos a ver que la cantidad de líneas con la que cuenta el bus de direcciones del sistema va a ser mayor que la cantidad de pines que va a tener mi memoria. Mi memoria en este caso tiene 11 pines de conexión, y el bus de direcciones tiene 12 líneas. O sea, una más que cualquiera de estas memorias. Entonces, la forma de conectar va a ser las 10 líneas menos significativas del bus de direcciones se van a conectar de forma directa a cada uno de los pines de las memorias, a los pines de direcciones de las memorias, y me queda por conectar la línea más significativa del bus de direcciones. Esa línea de, de direcciones la vamos a conectar de la siguiente forma. Va a conectarse de forma directa al pin de habilitación de una memoria, y va a conectarse al pin de habilitación de la segunda memoria a través de un negador. Esto me va a permitir que cuando A11 sea 0,
se habilite esta memoria y por lo tanto en cualquier dirección que esté presente en el bus de direcciones me permite sacar información de esta memoria RAM, y esta otra memoria RAM va a quedar deshabilitada porque un 0 en la línea 11 va a llegar a través de este negador como un valor 1 en esta línea de control de la memoria, de esta memoria RAM. Por lo tanto, esta memoria va a quedar deshabilitada. Y cuando A11 valga 1, esta memoria va a quedar deshabilitada y esta memoria va a quedar habilitada para sacar la información eh, desde esta memoria. Si bien este diseño es totalmente válido, el diseño que se ha realizado utilizando un negador, nosotros para llevar a cabo los diseños de los sistemas de mapeo de memoria, no vamos a hacer uso en ningún caso de ningún tipo de compuertas o negadores. Y vamos a siempre intentar resolver los diseños utilizando exclusivamente un decodificador de 3 en 8. Entonces, veamos cómo queda resuelto este circuito con la utilización de este decodificador. Em, este decodificador cuenta con 3 entradas en donde las 2 entradas con el peso más significativo la voy a poner a masa o a cero lógico, y el, la entrada menos significativa va a estar comandada por la línea A11. De esta forma, si la combinación es, si A11 toma valor 0, este, y esto se encuentra habilitado, que de hecho siempre lo va a estar porque E1 siempre va a estar a un 1 lógico y E2 y E3 va a estar a un 0 lógico. Cuando se produzca un 0 en la línea A11, la salida que se va a poner en 0 de este decodificador va a ser esta salida que hace referencia a 000, y esta salida va a estar conectada al chip enable de la primera RAM. Mientras que si A11 vale 1, la salida que va a tener un 0 lógico va a ser la que corresponda a la combinación 001, y por lo tanto va a llevar a habilitar esta segunda RAM y a deshabilitar esta primera RAM. Bien, visto estos dos temas de expansión de memoria, eh, vamos a pasar a intentar resolver un mapeo de memoria. Vamos a ver que en el mapeo de memoria vamos a hacer uso de estos dos tipos de expansiones, eh, y para entender qué significa un mapeo de memoria, vamos a involucrar al dispositivo que va a controlar eh, va a controlar o va a- a interactuar con el sistema de memoria que yo esté diseñando. En nuestro caso, podemos decir que ese dispositivo em, va a ser en un CPU, en donde ese CPU va a contar también con puertos de datos, puertos de direcciones y puertos de control, también puede llegar, digamos, a tener, en donde el puerto de datos va a ser de 8 bits. Por lo tanto, él va a poder transferir información al sistema de memoria con un ancho de palabra, con un ancho de palabra de 8 bits. Por otro lado, vamos a considerar siempre que el dispositivo eh, que, que interactúa con
con este sistema de memoria, va a tener 16 líneas en su puerto de direcciones. Estas 16 líneas me van a permitir direccionar en 65.536 posiciones de memoria. Estas posiciones de memoria van a ir en valores hexadecimales del valor 0000 hasta FFFF. Es decir que lo que estamos viendo acá en celeste es el mapa máximo que va a poder llegar a observar eh, mi dispositivo, en este caso CPU, con estas características. Vuelvo a repetir que, salvo que se diga otra cosa, siempre vamos a considerar que el sistema que está interactuando con mi sistema de memoria va a tener un puerto de direcciones de 16 en líneas. Entonces, sabiendo que mi CPU puede llegar a observar todo este mapa de memoria y yo tengo diseñado un sistema de memoria en donde, por ejemplo, tenga estas características de 1K por 8 bits, el mapeo de memoria va a consistir en el proceso de ubicar en alguna posición determinada este sistema de memoria dentro del mapa total que pueda llegar a tener mi CPU. Veamos este proceso de mapeo con un ejemplo en concreto. En este ejemplo, lo que se va a realizar es un mapeo directo de memoria y el modo de diseño va a ser el modo absoluto. Se dice que se va a estar realizando un mapeo directo de memoria cuando yo tenga que, eh, a partir del mapa de memoria, llegar al circuito eléctrico que respete ese mapa de memoria. Y vamos a hablar de un mapeo inverso de memoria cuando se me dé el circuito eléctrico del sistema de memoria y yo tenga que encontrar cuál es el mapa que respeta ese circuito. Por otro lado, vamos a decir que el diseño va a ser de modo absoluto si el sistema de memoria que yo tenga que diseñar va a tener que considerar todas las líneas de direccionamiento con las que cuente el dispositivo que controla el sistema. Es decir que si mi CPU tiene 16 líneas de direccionamiento, el sistema de memoria va a tener que considerar esas 16 líneas de direccionamiento. Bien, entonces, esta implementación de este banco de memoria va a tener las siguientes características. Desde la posición 0000 hasta la 0FFF se va a encontrar implementado un sistema de memoria en EEPROM de 4K bytes. Luego, desde la posición 2000 a la 27FF se va a encontrar implementado un sistema de memoria en RAM de 2K bytes y desde el 4000 al 4FFF un sistema EEPROM de 4K bytes. Para armar este sistema, yo voy a contar con estos chips. Un chip de memoria RAM de 1K por 4 bits y y voy a contar con chips EEPROM de 2K por 8 bits. Veamos que estas características me están dando la siguiente información. Yo voy a tener memorias RAM con puertos de direcciones de 10 pines y puertos de datos de 4 pines, y memorias EEPROM con puertos de direcciones de 11 pines y puertos de datos de 8 pines.
teniendo en cuenta estos chips y estos sistemas de memorias que hay que armar, podemos decir que para el primer sistema de memoria yo voy a tener que realizar una expansión de la cantidad de posiciones. Esto es así dado que yo cuento con 11, eh, con 2K posiciones de memoria y mi sistema tiene que tener 4K posiciones de memoria. Esto me lleva también a decir que la cantidad de chip EEPROM que voy a necesitar para armar este sistema va a ser de 2 chips. Por otro lado, este otro bloque, este otro sistema de memoria RAM, eh, este otro sistema lo vamos a diseñar realizando, o vamos a tener que hacer para realizar ese sistema, una expansión tanto de cantidad de posiciones como de ancho de palabra. Si observamos, me pide que esta parte de memoria RAM cuente con 2K posiciones y mis chips son de 1K. Por lo tanto, acá voy a necesitar 2 chips para realizar una expansión en la cantidad de posiciones. Y por otro lado, el ancho de palabra es de 8 bits y mis memorias RAM son de 4 bits. Por lo tanto, voy a necesitar otras en 2 chips más para realizar esa expansión en el ancho de la palabra. Por lo tanto, yo voy a necesitar un total de 4 chips para llevar a cabo esta parte del sistema de memoria. Por último, para armar esta última partecita, yo voy a tener que llevar a cabo una expansión en la cantidad de posiciones de memoria y la cantidad de chips que voy a necesitar es de 2. Fíjense en que la cantidad de líneas de direcciones que va a tener que tener en cada uno de estos sistemas es de 16 líneas. ¿Por qué va a tener que cumplir esta condición? Dijimos que el modo de diseño que vamos a utilizar es el absoluto y como el CPU que va a hacer uso de este sistema es de 16 líneas, cada uno de estos sistemas va a tener que hacer uso de esas 16 líneas de direcciones de memoria. ¿Cómo llevamos a cabo o cómo llegamos al diseño del el circuito eléctrico de este mapa de memoria? Para ello vamos a hacer uso de este diagrama en la cual nosotros vamos a tener eh, ubicadas las líneas de direcciones con las que cuenta mi CPU y voy a identificar cuáles son los dispositivos de memoria que van a ser accedidos con estas líneas de dirección. Este diagrama eh, eh, me va a permitir utilizarlo para analizar eh, cómo tendrían que ser las conexiones tanto de memoria como de los decodificadores que vaya a utilizar para respetar el diseño del mapa de memoria. Vamos a hacer uso entonces de ese diagrama. Fíjense en que a mi derecha tengo el mapa de memoria que me piden diseñar eh, y lo primero que me dice es que este primer sistema de memoria EEPROM eh, tiene que estar ubicado entre las posiciones 0000 a 0FFF. Entonces, bueno, esa es otra cosa que me va a permitir también hacer estos diagramas, ¿no? Saber cómo voy a tener que utilizar los decodificadores para justamente respetar estas posiciones. Bien, entonces empecemos por la primera posición.
El mapa de memoria empieza de la posición 0000 en hexadecimal y la primera memoria EPROM, si yo la quiero recorrer de forma completa, todas sus posiciones de memoria, yo sé que como esa memoria cuenta con, dijimos, con 11 pines de direcciones, yo sé que para recorrerla de forma completa, eh, la dirección máxima que le voy a, con la cual voy a poder acceder a esa memoria va a ser aquella en donde estos 11 líneas de direcciones, disculpen, serían 11 hasta acá, 11 líneas de direcciones sean todos en uno. Con valores que van de todo esto 0 a todo esto 1, yo voy a recorrer toda la primera memoria EPROM. Y estos de acá que no va a poder llegar hasta la memoria EPROM, los voy a necesitar para saber cómo voy a utilizarlos para ingresarlos en mis decodificadores. Por ahora simplemente voy a decir que quiero una continuidad en esta región, o sea, una continuidad eh, de, de, acceso de memoria, de la memoria E1. Yo sé que si todo esto es 1, después todo esto de acá tiene que ser 0. Esto me va a dar el valor en hexa 07. Bien, hasta ahí tengo esta parte de memoria EEPROM accesible por este chip. Me falta armar esta otra mitad de la región, de esta región de memoria. Para eso voy a hacer uso de otra memoria EEPROM. Fíjense que con esa segunda memoria EEPROM, si yo la quiero recorrer desde su primera posición, sé que sus 11 las 11 líneas que van a llegar al puerto de dirección de esa memoria tienen que ser 0. Y si quiero que exista continuidad en esta región, estos valores se tienen que mantener a los valores que tenía anteriormente. Esto 0, 0, 0, 0. Y este de acá va a ser un 1. Dicho de otra forma, si yo quiero que haya continuidad en esta región y esta memoria me permite acceder hasta la posición 07FF, la siguiente posición en donde va a tener que estar ubicada o donde va a tener que empezar a estar ubicada esta memoria es la posición esta sumada a 1. Esta posición sumada a 1 me va a dar el valor 0, 0800 en hexadecimal. La combinación de acá respeta justamente este número. Bien, ¿hasta dónde va a llegar en esta memoria? Y bueno, sabemos que cuando las 11 líneas de direccionamiento que llegan a la E2 sean todo 1, voy a estar en la última posición de memoria de esta memoria EPROM. Y en todos estos valores que faltan rellenar van a ser exactamente los valores que se encontraban en esta parte de arriba. O sea que va a ser 0, 0, 0, 0, 1. Esto me va a dar el valor 0, FFF en decimal.
Bien, entonces hasta acá hemos llegado a organizar la primera parte del mapa de memoria o a posicionar este sistema EEPROM de 4K en la primera parte del mapa de memoria. Después, el mapa me dice que hay una región donde el CPU no va a encontrar nada, que es la que se encuentra pintada en gris, y después va a empezar la otra región de memoria RAM. Esa región empieza a partir de esta dirección, 0200. Entonces, ponemos acá el lugar donde empieza, 0, 0, y todos estos ceros, en donde sabemos que eh, de, de todas estas líneas de direccionamiento, solo las primeras 10 direcciones van a, van a ir directamente al puerto de direcciones de esta memoria RAM eh, que dijimos es son memorias de 1K, de 1 KB. Entonces, si yo quiero recorrer esa primera memoria eh, de forma completa, yo sé que el valor que me va a permitir llegar al último, a la última posición de memoria de esa primera memoria RAM va a ser el valor que tenga 1111 puesto en 1. Entonces vamos a ponerle acá, a ver, déjenme que termine de completar esta línea. Entonces, todos estos valores van a ser igual al valor de arriba. Quiero que haya una continuidad en esa región. Y este valor va a ser, dijimos, el 2000 en hexa. Y este de acá va a ser el 23FF en hexa. Entonces, fíjense en que acá realizamos, al tener en cuenta este rango de direcciones, hicimos eh, utilizamos una única memoria RAM para tener eh, esta cantidad de posiciones, pero como el sistema tiene eh, o tiene, mejor dicho, eh, un ancho de palabra de 8 bits y mis memorias son de 4 bits, yo acá voy a necesitar dos memorias RAM, que voy a llamar R1, 2 memorias RAM para tener en cuenta qué cosa, para tener en cuenta la expansión en el ancho de la palabra. Fíjense en que con este par de memorias no alcanzo a cubrir todo el rango de memorias RAM que me pide el mapa de memoria, porque me dice que tengo que llegar hasta el 2700. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que hay que agregar esa segunda memoria, ese segundo par de memorias RAM para poder completar el, el sistema que me están pidiendo. Entonces acá voy a hacer uso de RAM 3 y RAM 4. Recuerden que con el par puedo hacer la expansión del el ancho de palabra. ¿Y en dónde va a iniciar en, en dónde va a estar posicionada esta memoria? Va a estar posicionada en el valor siguiente a este que se encuentra acá. Es decir, que va a estar posicionada en el valor donde es este 1 y todos estos valores en 0. Esto se mantiene inalterado
esta continuidad de memoria RAM. Este valor de acá va a ser 2400 en hexa. Y si yo quiero recorrer toda esta memoria RAM, este segundo par de memoria RAM, yo sé que lo voy a conseguir poniendo todos estos valores de direcciones en 1. Todos estos de acá, mantenerlos alterados. Bien, este valor me va a dar 2700. Por lo tanto, con estas 4 memorias RAM me va a permitir, por un lado, expander el ancho de la palabra y por el otro lado, expandir el ancho de palabra y expandir la cantidad de posiciones para conseguir armar esta región en el mapa de memoria. Continuemos entonces con las memorias, la última región de memorias EPROM. El mapa me dice que empiece en esta posición 4000. Eso me va a llevar a empezar en el valor 0, 1, 0, 0. Todo esto va a ser equivalente a 4000 en hexa. Si quiero recorrer todo este tercer chip de memoria completa, sé que lo voy a hacer llegando a tener todo en 1 en estas posiciones. 1, 1, 1, 1, 1. Y todos estos valores de acá tengo inalterados. Esto me va a llevar al valor 47 FF en hexadecimal. Bien, vemos que con esta única memoria EPROM no me alcanza para conformar toda esta región de memorias EPROM. Por lo tanto, acá tiene que ir la segunda memoria EPROM, que le vamos a llamar 4, que va a estar a continuación de esta posición de memoria, es decir, que va a estar en la posición 0, 1, 0, 0, 1, y todo esto en 0. Esto va a ser a partir del valor 4800 en hexa, y va a llegar hasta el valor en donde todos estos de dirección que llegan de forma directa a la memoria EPROM estará en 1, y todos estos de acá se van a mantener inalterados
para que existe esa continuidad en el mapa de memoria. Esto va a darnos como posición de memoria el valor 4FF en hexadecimal. Entonces, como observan, con esta última memoria EPROM he logrado conformar toda esta región de memoria EPROM que me pide mi mapa de memoria. Una vez diseñado este diagrama, vamos a identificar cuáles eran las líneas que iban a llegar de forma directa a los dispositivos de memoria. Fíjense en que para el caso de las EPROM de la primera parte, todas estas líneas, las 11 líneas, van a ser accesibles de forma directa a la memoria. De verde. Para el caso de las RAM, dijimos que las RAM tienen 11 líneas, 10 líneas nada más de direccionamiento, los chips de memoria. Entonces, todas estas líneas de memoria van a llegar de forma directa a las memorias. Y para el caso de las últimas EPROM, son estas 11 líneas. Bien, entonces acá podemos identificar que en color verde, aquellas líneas de dirección que van a ser accesibles de forma directa a los chips de memoria. Acá en la leyenda les pongo que eso le vamos a llamar líneas de dirección, y dice que son las líneas que van a comandar las entradas del puerto de direcciones del sistema de memoria. Mientras que estas otras, que las vamos a pintar de rojo, no van a llegar de forma directa porque no cuentan, digamos, con más pines en las direcciones de los chips de memoria para que puedan llegar estas otras líneas, y las vamos a pintar con rojo y las vamos a llamar las líneas de selección, que me va a permitir eh, enviar estas líneas a decodificadores para que, dada una combinación determinada, que la vamos a sacar de analizar justamente esto que está en rojo, con esa combinación vamos a poder acceder a cada una de estas regiones de memoria. Entonces empecemos por identificar justamente eso, cómo, qué característica o patrón tiene estas combinaciones que me permitan respetar el acceso de esta forma al mapa de memoria. Por un lado, observen que la línea 15, la línea de direcciones 15, para el mapa de memoria, siempre va a estar en 0. Siempre que esta línea esté en 0, yo voy a poder acceder a esta región a esta porción del mapa de memoria. Y lo mismo sucede con la línea A11. Siempre que la línea A11 esté en 0, este mapa de memoria va a estar siendo visible para mi CPU. Entonces, eso me lleva a pensar que si la línea 15 y la línea A12 hacen visible este sistema de memoria, yo los puedo utilizar como entradas a las líneas de habilitación de un decodificador, en donde esas líneas tienen que ser líneas
activas en bajo, en donde, por ejemplo, podemos decir que la A15 pueda estar comandando la línea de habilitación de entrada E3 de un decodificador para habilitar o para que sea visible este mapa de memoria. Y la A12 la podemos asignar a la E2 de un decodificador para que cumpla la misma función. Es decir, cuando esto esté en cero y esto esté en cero, eh, el CPU tenga la posibilidad de acceder a esta región de memoria. Para mayor claridad, ya que estas ya las tengo asignadas, las voy a ocultar y voy a observar qué patrón en esta combinación me va a permitir acceder de forma específica a esta región o a esta región. Si nos centramos en estas líneas, la A14, la A13 y la A11, vemos la siguiente característica. Vemos que para acceder a la región, a la primera región EEPROM, eh, me va a hacer falta o va a ser necesario simplemente eh, elegir en la línea 11 entre el valor 0 y un valor 1. Fíjense que para acceder a la memoria EEPROM 1, la A14 va a valer 0, la A13 va a valer 0 y la A11 va a valer 0. Si yo consigo esa combinación o habilito eh, eh, al chip enable de esta memoria mediante esta combinación, yo voy a poder acceder a la memoria E1. Por otro lado, eh, si A14 vale 0, A13 vale 0 y A11 vale 1, yo voy a acceder a la y puedo utilizar esta combinación para acceder a la memoria E2. Es decir que, dada esta combinación, si se produce esta combinación, yo puedo utilizarla para activar el- la línea de habilitación de la segunda EPROM. Entonces, eh, con solo teniendo A14 y A3 en cero y con solo modificar A11 entre un valor 0 y un valor 1, yo voy a poder acceder a esta primera región. Observen que pasa algo similar en en esta otra región donde tenemos las EEPROM. Fíjense que si el, la línea A14 vale 1, la línea A13 vale 0 y la línea A11 vale 0, yo voy a acceder a la memoria EPROM 3. Y si la línea A14 vale 1, la A13 vale 0 y la A11 vale 1, yo tendría que acceder o habilitar el chip enable de la E4. Por otro lado, si el- la A14 vale 0, pero la A13 vale 1 y la A11 vale 0,
eh, yo podría acceder al, al bloque de memorias RAM y en donde, esto lo vamos a ver enseguida, dada esta combinación, me active en esta otra combinación en donde la A10 valga 0 o valga 1, teniendo en cuenta esta combinación más esta combinación, yo podría tener acceso o diferenciar entre el acceso a la memoria R1, R2 y R3 en R4. Entonces, lo que observamos de esta parte es que combinaciones que me van a permitir eh, acceder a las memorias eh, dadas, digamos, a 14, a 13 y a 11 por ahora, pueden ser combinaciones de entrada a un decodificador de, de 3 a 8, en el cual las salidas de ese decodificador vayan a activar los chip enable de cada una de estas eh, los chip enable de cada una de estas memorias. Eh, Dicho de otra forma, yo podría decir que si esta línea de entrada la asigno a la entrada 2 a la 2 de un deco 1, esta otra línea la asigno a la entrada 2 a la 2 de ese decodificador, y esta última línea la asigno a la entrada 2 a la 0 del decodificador. Yo en principio voy a poder acceder ya de forma directa a esta región de memoria y a esta región de memoria eh, y a estos chips en particular, E1, E2, E3 y E4, eh, con un decodificador. Y con un decodificador, por lo menos, voy a poder identificar la región dada por esta RAM, pero no voy a poder este, identificar de forma precisa si estoy direccionando la RAM 1.2 o la RAM 3.4, dado que me falta tener en cuenta esta otra consideración. Lo que vamos a decir que eh, si en este decodificador que queremos implementar para que tenga en cuenta todas estas combinaciones, si tenemos en cuenta eh, la salida del decodificador que me da esta combinación y lo ponemos y la llevamos a un segundo decodificador para que tenga en cuenta esta combinación, voy a poder de esa forma resolver el problema que estoy teniendo ahora con un solo decodificador, de que si bien puedo identificar la región RAM, no puedo identificar precisamente cuál de las dos memorias es la que estoy queriendo acceder. Entonces, lo que voy a decir es que ya dada esta combinación, me va a hacer disparar la salida de el primer decodificador, y esa salida del primer decodificador la voy a llevar a un segundo decodificador donde voy a poner, por ejemplo, a la entrada de habilitación E2. A ver, déjenme ver si
a la entrada de habilitación E2 de este segundo decodificador para, sí ya de forma precisa, identificar si estoy queriendo seleccionar la RAM 1 o la RAM 2. Bien, entonces, de este análisis, ahora sí déjenme volver. A ver, ¿cómo era? Déjenme volver las otras líneas que oculté para observar la combinación. Ahí está. Eh, bien, entonces, a partir de este diagrama hemos logrado identificar, acá dice pico 1, cómo podría ser eh, cómo podría ser la utilización de un decodificador para llevar a cabo la implementación de este mapa de memoria. Y ahora vamos a ir a implementar eh, este circuito. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es eh, poner todas las memorias que voy a necesitar, la E1, E2, R1, R2, R3, R4, E3 y E4. Y vamos a realizar la conexión de su puerto de datos. Fíjense en que a las EEPROM le están llegando 8 líneas de datos y a las RAM, como cada una de las RAM solamente tiene un puerto de 4 líneas, le llegará a una RAM el nivel superior y a otra RAM el nivel inferior. En cuanto a la conexión de las líneas de direcciones, observen que a las EPROM les llegan 11 líneas, las 11 líneas menos significativas del bus de direcciones, y al, a las RAM les llegan las 10 líneas menos significativas. Tenemos acá, acá, aquí, aquí. Y por otro lado, estoy conectando ya, uniendo los chips enable de la RAM 1 y la RAM 2, porque sé que tiene que haber una expansión en el tamaño de la palabra, por lo tanto se tienen que habilitar estas dos en par para que de esta RAM 1 yo pueda sacar el dato que va de la D7 a la D4 y de esta otra RAM sacar el dato que va de la D3 a la D0. Lo mismo sucede con este otro par de RAM. El decodificador que voy a utilizar
dijimos que iba a ser un 1 entre 8 o 3 a 8, como también lo podríamos llamar. Y observen que acá dijimos, esta línea que nunca cambia, la vamos a llevar a la E3, al igual que esta línea que nunca cambia, la A12 la vamos a llevar a la E2. La A15 a la E3 y la A12 a la E2. De esta forma dijimos que cuando estas dos líneas sean cero, el, el CPU tenga la posibilidad de acceder o ver este mapa de memoria. Y em, a las entradas 2 a la 0 voy a llevar el A11, 2 a la 13 a las entradas. 2 a la 0 voy a llevar la línea 11, a la 2 a la 1 la A13 y en la 2 a la 2 la A14. Eh, la combinación que se produzca acá va a generar una de las salidas en bajo en esta parte del decodificador. Entonces, veamos dónde conectamos en la primera salida del decodificador. La primera salida del decodificador la vamos a conectar al primer chip enable de la E1, dado que cuando yo tenga la combinación 0, 0, 0, 0, 0, estas líneas de acá son las que me van a identificar qué posición de memoria es la que voy a estar queriendo acceder de este chip en particular y no de estos otros, porque vamos a ver que sus chip enable van a estar en en un valor lógico que los va a llevar a inhabilitarlos. Fíjense que em, la segunda la segunda salida del decodificador la voy a llevar al, a la segunda EPROM. Esto me va a permitir acceder a esta memoria EPROM cuando yo tenga 00, 0, 1, 0. Esa condición se va a dar, fíjense acá, se va a dar en esta parte, 00, 00, 1. Bien. El, voy a llevar a cabo la conexión de la otra EPROM, la E3, en donde esa EPROM va a quedar habilitada cuando en el decodificador se produzca una combinación 00, 1, 0, 0. Y lo mismo voy a hacer con la salida que corresponda a la combinación 1, 0, 1. Entonces, ya como dijimos en el diagrama, con un solo decodificador, haciendo uso de un solo decodificador, yo voy a poder acceder de forma eh, directa a cada una de estas memorias EEPROM. Y por lo tanto, con un solo decodificador, yo voy a poder ya identificar de forma precisa las regiones de EEPROM de mi mapa de memoria. ¿Qué sucede con las RAM? Piensen que para que las RAM se habiliten, vamos acá, para que las RAM, la región de RAM queden habilitadas, yo voy a necesitar que, bueno, la A15 y la A12 sean 0, que la A14 y la A14 sea 0,
fíjense que eso me lo va a estar dando ya esta condición, que la A14 sea 0, estamos viendo esto acá, que la A13 sea 1, que la A13 sea 1, tenemos acá, y que la A11 sea 0. Que la A11 sea 0, vamos a estar diciendo que este valor sea 0. Por lo tanto, la combinación de entrada 1, en 0, 1, 0, me va a habilitar la región de RAM. Me va a habilitar esta región. Ahora, para identificar cuál del par de RAM va a tener que activarse, yo voy a hacer uso de otro decodificador, en donde esta condición que me dice que, bueno, esto ya me va a estar definiendo la región de RAM, la voy a llevar al la línea de habilitación de este segundo decodificador. Y en donde la línea A10, esta línea que me estaba faltando darle llevarla a algún control para habilitar de forma precisa cualquiera de estos par, la voy a llevar a la entrada 2 a la 0 de este deco. Entonces, cuando se cumplan todas estas condiciones del DECO 1, va a habilitar el DECO 2 y cuando se cumpla esta condición de A10, es decir que cuando A10 valga 0, por ejemplo, yo voy a estar habilitando el primer par de memorias RAM y cuando la A10 valga 1, yo voy a estar habilitando el segundo par de RAM. Entonces, con este circuito, eh, ya totalmente diseñado, vamos a poder cumplir el requerimiento que me está pidiendo este mapa de memoria. Hasta aquí eh, llegaríamos con la resolución de este ejercicio. Lo que vamos a decir a continuación es algunas consideraciones que hay que tener cuando ustedes armen sus diseños y que les va a servir para que de forma clara quede comprendido cuáles son las conexiones y cuáles son las combinaciones que ustedes han utilizado. Por un lado, vamos a decir que siempre identifiquen cuáles son los pesos de las entradas de los decodificadores. Y también qué salidas son las que están siendo activadas en función de la combinación de la entrada. Me refiero a que, dada la combinación de entrada, quede bien definido cuál va a ser la salida que se va a activar. Por otro lado, siempre donde hayan intersecciones, si en esas intersecciones se va a sacar algunas líneas, se va a identificar con estos puntos para decir que hay líneas que se están sacando de esa intersección y eso es para identificar situaciones en las cuales simplemente son líneas que se cruzan pero no están interactuando entre ellas como esta situación de acá. También vamos a decir que nunca pueden haber en un circuito entradas sin conexiones. Toda, toda entrada tiene que tener alguna conexión determinada. Esto es para evitar en la práctica falsos disparos. Observen, por ejemplo, acá que la 2 a la 1 y la 2 a la 2 la estoy poniendo, por ejemplo, a masa y no la estoy dejando a circuito abierto. Bien. Tengan presente, chicos, esas consideraciones al momento de armar sus, sus diseños.
Bien, si bien esta es la forma de presentar un circuito eléctrico de un mapeo de memoria, existen también formas más simplificadas de mostrarlos, en donde simplemente se ponen en las entradas cuáles son las líneas que están accediendo a esas entradas, o en las salidas hacia qué, por ejemplo, chip enable va cada una de estas salidas. Si bien esta forma de presentarlo es válido, yo les propongo que cuando ustedes armen los circuitos, lo armen de esta forma para ir ganando sensibilidad en lo que hace a la buena conexión que tiene que tener cada uno de estos chips. Bien, por otro lado voy a decir que el- las soluciones de, de los ejercicios no son únicas. No hay una única forma em, de combinar decodificadores y memoria, em, dado un problema en particular. Más precisamente, fíjense en que esto de acá es la forma simplificada de lo que hicimos acá arriba, pero también es totalmente válido este diseño de acá, en donde la salida del primer decodificador no va a una habilitación de entrada, sino que va a una entrada del decodificador. Y esa habilitación se la pone a un cero lógico. Si bien estos dos circuitos son totalmente válidos, em, este de acá, viéndolo de forma práctica, es mucho más eficiente que este otro de acá, debido a que eh, para combinaciones en las cuales este circuito no designe no seleccione alguna memoria, este deco va a estar deshabilitado. En cambio, en esta situación, este deco siempre va a estar habilitado, y si bien se va a cumplir esta condición, esta no se cumpliría cuando no tenga acceso a esta memoria, y por lo tanto va a estar iterando entre dos salidas que no están conectadas a nada, pero ese cambio de nivel en las salidas del decodificador, debido a que siempre está habilitado, va a generar un consumo de potencia extra. Consumo que no genera, por ejemplo, esta conexión acá. Bien, avancemos un poco más. Consideremos ahora la situación en la cual vamos a hacer eh, una relajación del sistema obtenido, y vamos a decir que eh, esta línea de acá, que siempre la tiene en cero el microprocesador para acceder a este sistema de memoria, no la voy a tener en cuenta. O sea que si bien ese pin forma parte del procesador, mi sistema de memoria no lo va a considerar. O sea que vamos a ir a una situación como esta de acá. Bajo esta situación, en la cual el bit más significativo del sistema del bus de direcciones no se está teniendo en cuenta, vamos a ver que eh, me genera un diagrama de esta forma. Un diagrama en donde no importa el valor que ponga el microprocesador en esta línea de dirección, eh, yo siempre voy a estar accediendo a este sistema, o este mapa de memoria. Siempre voy a estar accediendo a este sistema, sin importar el valor que tenga, por ejemplo, esta línea que se deshabilitó, que es la A15. Esto me lleva a una situación en la cual vamos a decir que
la forma de funcionamiento que está teniendo mi mapeo de memoria es un modo relativo, en modo relativo o modo espejado. ¿Por qué le llamamos modo espejado? Para eso veamos el siguiente comportamiento. Dado que la línea 15 del microprocesador no está llegando a, a- a comandar mi sistema de memoria, em, se puede dar la situación en que esa línea 15 el procesador la ponga en cero y yo voy a tener que mi sistema va a estar habilitado y va a mostrar el siguiente mapa de memoria. Va a mostrar el mapa de memoria que observamos en esta parte de acá. Es decir, que va a mostrar el mapa de memoria original del ejercicio. Fíjense en que es 0,000, 0FFF, eso se encuentra acá. 2000 a 27FF se encuentra acá. En 4000 lo encontramos acá. Y en 4FFF lo tenemos acá. Entonces, el procesador ve que este sistema de memoria está eh, posicionado en esta parte de su mapa de memoria. ¿Qué sucede ahora cuando el procesador pone su línea A15 en 1? Cuando pone su línea A15 en 1, el sistema sigue habilitado y el procesador, el CPU, tiene acceso a este mismo sistema de memoria, tiene acceso a las mismas memorias, pero para él lo está viendo como que ese sistema de memoria se encuentra en otra posición. ¿En cuál posición? En las posiciones en donde esta línea A15 vale siempre 1. Eso me lleva a que este mismo sistema de memoria se encuentre en las posiciones 8000 a 8FFF. Esta otra parte se encuentra en la A000 hasta la A7FF. Y esta última región de memorias EEPROM se encuentran en la C000 hasta la CFFF. Es decir que en una situación de modo relativo, al no tener en cuenta todas las líneas que tiene el CPU para direccionar la memoria, se va a producir esta duplicación de la región de memoria. No así la, eh, la cantidad de memoria a la que puede acceder. La cantidad de memoria es la misma, simplemente que la puede acceder en este caso en dos posiciones distintas. Eh, dicho de otra forma, si yo en esta situación escribo un valor en alguna región de esta memoria EEPROM E1, cuando A15 sea 1 y vuelva a escribir en esa misma región en nueva información, voy a estar pisando la información que había escrito en paso previo. Eso es porque el sistema de memoria sigue siendo el mismo. Si relajamos un poco más el sistema y dejamos sin considerar, fíjense, la línea A12, vamos a tener un diagrama como el mostrado en esta filmina, en donde ahora no va a importar el valor que tenga A12, ni tampoco va a importar el valor que tenga A15. Este sistema va a poder ser accedido siempre que se cumplan las condiciones de las otras líneas. Esto me lleva a que este sistema de memoria se pueda acceder de 4 formas distintas. Cuando A15 sea 0 y A12 sea 0,
cuando sea 0, 1, cuando sea 1, 0 y cuando sea 1, 1. Fíjense que acá dejo expresado en en cómo estaría, em, cuáles serían las regiones de memoria replicadas de, de este mapa de memoria. Eh, Acá hay un error, dice mapeo inverso de memoria, pero no, seguimos acá con mapeo directo. Esto sigue siendo mapeo directo de memoria. Entonces, se entiende que la, el, el mapeo directo de memoria en modo relativo se va a producir una replicación del el sistema de memoria. Bueno, como última filmina les voy a mostrar un poco a modo de información extra que estos mapeos de memoria nosotros estamos estudiando, eh, lo vamos a encontrar también en expresados dentro del micro que vamos a trabajar, cuando veamos, por ejemplo, la organización de la memoria, en este caso de la memoria de programa. Esto de acá es un mapeo de memoria, en este caso de la memoria flash de programa, y también vamos a estar ante un caso de mapeo de memoria cuando estemos analizando la organización de la memoria, pero en este caso de la memoria RAM, en donde recuerdan que les comenté que se tenía guardada la información de la configuración de los periféricos, información de tipo temporal. Fíjense en que van a haber regiones de memoria, por ejemplo, la asignada por ejemplo, a ADRESH, en donde va a ser direccionada de forma absoluta, o como por ejemplo esta otra, ADCON1, son direccionamientos absolutos de la memoria, y van a haber regiones en donde va a tener direccionamiento relativo. Por mencionar alguna, esta región que hace referencia a FSR. Fíjense en que FSR lo van a encontrar en esta región de memoria, lo van a encontrar en esta otra región de memoria, específicamente en la 04, en la 84, en la 104 y en la 1. También hay otras regiones, por ejemplo, la última parte del mapa de memoria, de la región que va de la 70 H a la 7F, es una región de memoria que se va a producir, que va a estar reflejada en estas otras posiciones que se encuentran acá, que se encuentran acá y que se encuentran en esta otra parte también. Entonces, con esto simplemente les quiero mostrar que lo que ustedes aprendan sobre mapeo de memoria les va a servir para identificar cómo está organizado la memoria en este caso, de nuestro microcontrolador, el PIC16F887. Bien, el próximo tema sería mapeo inverso de memoria. Este tema lo dijimos que lo vamos a dejar para la próxima clase. Con esto doy por concluido la clase de hoy.